Muy buenos días, es un gusto verlos en esta mañana y bueno, estamos listos para comenzar una nueva serie que, estaba evitando por mucho tiempo. No es cierto, la verdad es que ni siquiera pensaba que iba a llegar el momento en que íbamos a comenzar una serie para hablar acerca del libro de Levítico. ¿Cuántos de ustedes saben que en la Biblia hay un libro que se llama así? Saben, para muchos de nosotros, cuando pensamos en la palabra del Señor, generalmente pensamos en lo que sucede a partir de la cruz hacia nosotros. Así es como nosotros hemos estado acostumbrados a ver la historia, y ciertamente gran parte del contenido bíblico y de las doctrinas que creemos como creyentes tienen un fundamento muy sólido en el Nuevo Testamento. Pero la historia de Dios trabajando con la humanidad es una historia que ha comenzado desde la creación. Y la intención de Dios siempre ha sido muy evidente, siempre ha sido muy clara. El interés de Dios es tener comunión con la humanidad. Él creó al ser humano para estar en su compañía. De hecho, cuando tú y yo leemos el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos damos cuenta que Dios caminaba en el Edén y que aparentemente Adán y Eva tenían una relación muy cercana con él. Eventualmente nos damos cuenta que Adán y Eva fallaron delante de Dios y salen de ese lugar de el Edén y ya no tienen permitido entrar al Edén. De hecho, en el Edén se pone un ser viviente que está de alguna manera impidiendo que jamás nadie entre a ese lugar. Y luego hay una espada como de fuego que no permite que nadie se acerque. Es toda una idea de que a ese lugar ya no se puede entrar. Y cuando eso sucedió, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, son expulsados de tener ese acceso que tenían a la presencia de Dios. Y esa ha sido la historia de la humanidad una y otra vez. Pero a través de la historia y de acuerdo a la revelación bíblica, nos damos cuenta que Dios una y otra vez ha buscado manera de hacerse presente en los medios de la humanidad. En uno de los grandes momentos en la escritura nos damos cuenta que Dios, después de haber escogido a un hombre, escogido a una nación para él, tener una relación cercana con esta nación, la nación es liberada de esclavitud. De haber estado 400 años de esclavos en Egipto, el Señor permite que de manera milagrosa sean sacados de ese lugar de esclavitud, y ahora Él los va a guiar a un lugar muy especial en donde fluye leche, en donde fluye miel, en donde ya no van a estar en opresión, ya no van a estar en esclavitud. Y lo más emocionante de todo es que Él iba a estar en medio de ellos. Eso es lo más emocionante de todo. Da instrucciones al líder de este pueblo en ese tiempo en la historia de cómo se debe de construir un tabernáculo, una carpa en donde la presencia de Dios iba a habitar. No solamente Dios le da los 10 mandamientos a este hombre llamado Moisés, Dios le da instrucciones muy claras acerca de este lugar en donde la presencia del Señor iba a venir a acampar exactamente en medio de todas las tribus de Israel, e iban a contemplar y disfrutar la presencia de Dios. Sin embargo, mientras Moisés está recibiendo estas instrucciones, el pueblo de Israel, en lugar de estar muy agradecidos con el Dios creador de los cielos y de la tierra, que los ha liberado de la esclavitud, ¿sabes qué hacen? Empiezan a adorar a un becerro de oro. En lugar de estar agradecidos y de vivir en adoración, de rendirle honor y gloria a Dios con su vida, ahora le están rindiendo honor y gloria a algo hecho por manos humanas. Y entonces eso estropea que el pueblo pueda tener un acceso directo a la presencia de Dios. Como si las puertas del tabernáculo se cerraran. Ahora ni siquiera Moisés puede entrar.
Y Dios le da instrucciones a Moisés desde adentro del tabernáculo. Él no puede entrar, nadie puede entrar. Y las instrucciones de parte de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel es que si ellos querían tener acceso a la presencia de Dios, deberían de empezar a ofrecer sacrificios. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos esa idea de lo que es un sacrificio. En aquellos tiempos, 3500 años atrás, era muy distinta la sociedad a como es ahora. Y en aquellos tiempos la mayoría de las religiones paganas practicaban sacrificios, y muchas de ellas incluso sacrificios humanos. Entonces los israelitas no son los únicos que ofrecían sacrificios, pero ellos los comenzaron a ofrecer con un diferente sentido y propósito. Es una idea muy extraña, pero en realidad estos sacrificios lo que representan es la manera como la humanidad deberíamos de haber vivido desde nuestros orígenes, desde el principio. Deberíamos de haber vivido de una manera que nuestra vida rinda honor y rinda gloria a Dios. Pero no es como hemos vivido. Hemos vivido por nuestra cuenta, hemos querido hacer lo que nosotros queremos y no hemos vivido una vida de sumisión y de obediencia al Creador de todas las cosas. El día de hoy vamos a contemplar cómo desde el inicio Dios ha llamado a la humanidad a vivir de una manera sacrificial delante de Él, de una manera que le honre a Él. Y así es como se titula el mensaje que el día de hoy voy a compartir, y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 8. Vamos a estar viendo y vamos a darnos cuenta de un sacrificio que Dios le pidió a Moisés que el pueblo de Israel instituyera como parte de sus prácticas cotidianas. Estos sacrificios lo que hacían era permitir al pueblo de Israel acercarse a Dios. Eso es lo que estos sacrificios hacían. Permitían que los humanos se acercaran a Dios. Pero esa no es la verdad más profunda de todo esto. La verdad más profunda es que primeramente Dios ya se ha acercado. Esa es la idea más profunda. Que la presencia de Dios 3500 años atrás entre los israelitas ya habitaba en el tabernáculo. Que la intención de Dios fue estar en medio del pueblo de Israel, tener comunión con ellos y amarlos y mostrarles su grandeza. Ese es el punto más importante. Pero el pueblo de Israel ahora tenía un estorbo y no se podía acercar a la presencia de Dios. Ese estorbo era la motivación del corazón de los israelitas, la motivación que los llevó a levantar un becerro de oro, venerarlo, adorarlo, olvidándose de quien les ha dado no solamente la vida, sino la libertad. Ese estorbo es el pecado. Dios ahora habita en ese tabernáculo. Y el pueblo no puede tener acceso a la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. La presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, y la presencia de Dios es gloriosa, pero también es peligrosa. Si de alguna manera nos pudiera ayudar esta idea, ojalá que pueda formular un concepto más claro en nuestras cabezas, la idea del sol. Vamos a hablar del sol por un momento. El sol es necesario para que todo ser vivo, y incluyendo las plantas, la vegetación, tengan vida. Para que las plantitas estén verdes, para que los árboles estén frondosos y rindan fruto. Es una bendición para nosotros el sol, ¿sí o no? Buenos días soleados de verano en la playa, a todo dar. Gracias a Dios por el solecito. Pero
cuanto más te acercas al sol, más peligroso se pone. Porque es candente, es caliente, es intenso. Bueno, Dios de alguna manera es así. Él es el dador de la vida. Él nos ha dado lo que nosotros necesitamos para vivir de una manera que podamos no solamente honrarlo a Él, pero disfrutarlo. Pero nuestro Dios tiene un carácter muy firme. Él es un Dios justo. Él es un Dios serio. Él es un Dios formal, que nos permite de alguna manera tener una relación con Él, una relación de tremenda amistad, de tremenda compañía. Nos llama a sus hijos, pero también exige reverencia. También nuestra reacción tiene que ser de temor reverente a su presencia, porque es fuego consumidor. Y lo que Él no va a soportar jamás es la presencia del pecado. Así es que ahora el pueblo de Israel está en esta situación. La presencia de Dios habita en el tabernáculo y ellos no pueden tener acceso a la presencia de Dios. Entonces Dios les empieza a hacer saber que era necesario para ellos elaborar sacrificios. Y esa ha sido la historia de la humanidad, la historia de aquellos que caminan con Dios, la historia de aquellos que buscan a Dios y sirven a Dios, porque experimentar la presencia de Dios requiere sacrificio. Experiencing God's presence requires sacrifice. Y la clase de sacrificio era la siguiente. En el capítulo 1 versículo 3 dice: deberán de presentar un macho cabrío sin defecto. You are to offer a male without defect. Un animalito puro, un animalito limpiecito. Lo mejor de lo mejor se debe de ofrecer. Este animalito está completito, este animalito está saludable, este animalito es todavía un bebé. No hay malicia, no hay maldad, es un animalito muy puro. Así se tiene que ofrecer el sacrificio. Se van a ofrecer en la mañana, se van a ofrecer en la noche. A partir de ese momento va a haber sangre todo el tiempo frente al tabernáculo, en un espacio llamado altar, en un lugar que así se le llamaba. Estos sacrificios se iban a desarrollar y ahí ese animalito iba a ser sacrificado. Para ti y para mí la idea de la sangre pues no es una idea que pudiéramos pensar que compartían los antiguos israelitas. Ellos entendían y tenían muy claro que en la sangre está la vida. Para nosotros puede ser algo muy escandaloso, algo muy sucio, algo no sé, que nos dan ñáñaras. Para el israelita, desde la perspectiva de Dios, en la sangre está la vida. Y ahora se iba a tener que ofrecer un animalito que iba a derramar vida. Esa es toda la idea. En el versículo 4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, esto es, el sacerdote iba a poner la mano sobre la cabeza de el macho cabrío, sobre este animalito, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la persona que va a dedicar este sacrificio, el sacerdote, va a poner su mano sobre la cabeza de este becerrito. Y este becerrito ahora iba a representar al individuo o al pueblo. Verás, porque como yo soy impuro, no puedo acercarme a un Dios que es puro. Como yo no soy santo,
tengo que presentar a un animalito que es más santo que yo. Ahora un animalito que no tiene nada que ver en el asunto, que es completamente inocente, va a morir por mi culpa. Va a dar su vida por mí, para que yo pueda tener acceso con Dios. Ahora, el problema de nuevo no es de Dios. Dios está en el tabernáculo, la presencia de Dios está ahí. El problema es con los israelitas, que ellos, sus corazones impuros, no les permiten acercarse a un Dios puro, no les permite acercarse a un Dios santo. Entonces, en esta ocasión, eventualmente veremos otros sacrificios, pero en esta ocasión, cuando imponía el sacerdote la mano sobre la cabeza de este becerrito, no era para ponerle sus pecados a este animalito. Claro que no. En esta ocasión era para que este animalito representara al individuo que estaba ofreciendo el sacrificio y que representara al pueblo. Muy diferente. Porque la sangre de este animalito iba a ser llevada adentro del tabernáculo por un sacerdote que primero tenía que ponerse de esa vida, de esa sangre limpia, sin mancha. E iba a entrar al tabernáculo e iba a empezar a poner sangre, a derramar sangre en el tabernáculo. Era la única manera que alguien iba a poder entrar a la presencia de Dios. Era la única manera en la que el pueblo podía sentir que un representante de ellos, en otras palabras, que ellos ahora tenían acceso a la presencia de Dios. Había que darse un pago para que hubiera acceso a la presencia de Dios. Y si tú estás pensando que esos son tiempos muy anticuados, te vas a sorprender, porque sigue siendo exactamente igual. Obviamente no nos ves aquí ofreciendo becerritos o machos cabríos, nada de eso. Pero ha habido otro sacrificio que se ha dado para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Algunos de ustedes ya saben de quién estoy hablando, pero no me quiero adelantar. En el versículo 9 dice: es un holocausto. Este animalito sería descuartizado, sería puesto sobre el altar. Cada parte de su cuerpo, sus entrañas, sus brazos, sus patas, todo absolutamente iba a ser la cabeza. Cada parte del cuerpo del animalito iba a ser puesto en este altar e iba a ser completamente consumido por fuego. Completamente consumido. Nadie iba a poder comer, no se estaban haciendo ahí una comidonga. Y este animalito, dice, es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Este animalito ahora dejaría de ser el animalito que fue. Ahora es sacrificado y ahora el humo que está causando el fuego que está consumiendo a este animalito se va a elevar. ¿Hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. Ese era el sacrificio necesario para que se pudiera pagar la falta que se había cometido delante de Dios y para que pudiésemos tener, para que se pudiese tener acceso a Dios. Este era el único sacrificio. Hay otros que vamos a ver en el libro de Levíticos, pero este era el único sacrificio que era completamente consumido por el fuego.
Este sacrificio lidiaba con el pecado del pueblo. Este sacrificio pagaba la deuda que el pueblo debía. Este sacrificio los purificaba de la corrupción en la que vivían. Este sacrificio les daba acceso a Dios. Algunos de nosotros no nos hemos detenido a ver qué tan grande privilegio nosotros tenemos de poder acercarnos a Dios, de poder venir delante de Él y de platicar con Él y de cantarle a Él y de orarle a Él y de disfrutar su presencia. No sabemos honrar ese privilegio que tenemos. En estos tiempos no era así. Se requería un trabajo arduo para estar en la presencia de Dios, para sentir que había paz con Dios, para que pudieran considerar que la bendición de Dios estaba en ellos y sobre ellos. Estos sacrificios eran agradables delante de Dios porque le permitían al pueblo acercarse a Él. De la misma manera que un sacrificio fue hecho por ti y por mí. Esto fue aproximadamente 2000 años. Es otro contexto histórico. Lo que vemos en la cruz no es solamente una persona que apareció en la escena sin que hubiera ningún rasgo de él en el Antiguo Testamento o en la historia pasada. Jesús viene a representar los sacrificios que se hacían por los israelitas en su beneficio cada mañana y cada noche. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que vino para que pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Él es aquel que entregó su vida, y ahí es donde el concepto y la idea de la sangre empieza a tener un impacto más profundo en la vida del creyente, porque la sangre que Jesús derramó significa que Él derramó ¿qué? Su vida para limpiarnos de todo pecado, para que ahora tuviéramos una relación con el Dios que es santo, santo, santo. Bendita Trinidad. El sacrificio de Jesús paga nuestra deuda. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus. A través de Jesús tenemos vida eterna. Podemos tener acceso al Padre. No se necesita degollar un animalito que se esté consumiendo por completo y que el aroma sea agradable delante de Dios. El sacrificio perfecto ya ha sido realizado por Cristo Jesús y fue un sacrificio grato y agradable delante de Dios. Y ese sacrificio paga por nuestros pecados, paga nuestra deuda. Pero no solamente paga por nuestros pecados, el sacrificio de Jesús nos purifica. Jesus' sacrifice purifies us. Nos purifica, nos limpia, nos transforma. No solamente lidia con nuestro pecado, sino que nos da una nueva manera de experimentar la vida.
Ahora tiene sentido la idea de que el Señor Jesucristo presentó cuando dice: sean santos como yo soy santo, sean apartados como yo he sido apartado. Ahora ustedes van a experimentar esta clase de purificación que yo les voy a dar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuánta maldad? Toda. No solamente paga la deuda el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús nos purifica. ¿Qué tanto nos purifica? Si tus pecados son oscuros, tenebrosos, Él los va a purificar hasta convertirse como la blanca lana o la blanca nieve. Eso es lo que hace el sacrificio de Jesús. Además, el sacrificio de Jesús, además de permitirnos que esa deuda sea pagada a nuestro favor y de purificarnos, el sacrificio de Jesús nos acerca a Dios. Ya no somos extranjeros, ya no estamos de lejos, ya las cortinas del tabernáculo no están cerradas, ya el acceso al templo no tiene un velo en donde no se puede entrar a la presencia del Señor. En la cruz del Calvario, cuando el Señor expiró, las cortinas del templo fueron quebradas para que ahora podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y no solamente los sumos sacerdotes, sino cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús nos acerca a Dios. Jesus' sacrifice brings us in proximity to God. Algunos de nosotros sabemos que Dios es real. Algunos de nosotros sabemos que Dios está por ahí, pero no sentimos que tenemos una relación personal, íntima con Él. Nos estamos perdiendo el propósito del sacrificio. Si el sacrificio de Jesús solamente ha sido suficiente para pagar nuestra deuda del pecado, que la paga del pecado es muerte, y por eso Jesús murió en la cruz, si hasta ahí ha alcanzado el sacrificio de Jesús, nos estamos perdiendo la oportunidad de que por medio de ese sacrificio seamos purificados y de que por medio de ese sacrificio vivamos en una comunión cercana con Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que así viven su vida cristiana, con una tercera parte de la bendición. Ya el Señor los perdonó de sus pecados, ya el Señor pagó el precio por ellos, ya están listos para irse al cielo, ya traen las maletas hechas. Ni es cierto. Dijera: no, pues estos cuates ya están listos para irse al cielo, pero tienen miedo, no quieren ni que el Señor venga, ni quieren morir. ¿Por qué razón? Porque no están experimentando transformación y porque no tienen una relación cercana con Dios. Hebreos 10, capítulo 22 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús que acabamos de ver, que la sangre, que hay en la sangre, que está en la sangre, la vida, ¿ok? Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar hasta el lugar santísimo, ese lugar que estaba prohibido, ese lugar al que nadie podía entrar, ese lugar que estaba limitado solamente para que entrara un sumo sacerdote rociado por la sangre de este animalito puro, y para rociar el santuario, para que la presencia de Dios pudiera continuar en ese lugar. Bueno, ahora tú y yo podemos entrar a ese lugar. No por nada la Escritura nos dice que nosotros somos real sacerdocio.
No necesitamos que nadie haga nada por nosotros para nosotros acercarnos a Dios. El único límite, la única limitante, ¿sabes quién es? Eres tú. Eres tú. Tú eres la única limitante. La presencia de Dios sigue accesible. La presencia de Dios quiere abrumarte, llenarte y abrazarte. Nosotros somos los que a veces no queremos. Verso 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Let us draw near to God with a sincere heart. Eso es lo único que podemos hacer. La presencia de Dios está accesible para nosotros, pero nosotros tenemos que venir delante de Él con un corazón sincero. Y muchos de nosotros tienen mucho tiempo que no experimentamos la presencia de Dios, que nos sentimos lejos de la presencia de Dios, que no ni siquiera sabemos en dónde estamos en nuestra relación con Dios. La razón es porque no hemos permitido que el sacrificio de Jesús pague por nuestra deuda, nos purifique y nos permita recordar que tenemos acceso directo a la presencia de Dios sin importar cómo nos sintamos. Jesús es el sacrificio perfecto. No sé cuántos miles de animalitos se ofrecieron de esa manera para que el pueblo pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Lo que sí te puedo decir es que esos sacrificios no fueron suficientes. Porque ¿sabes qué sucedía? El pueblo lo seguía ofreciendo sacrificios, pero el pueblo también seguía pecando. Y el pecado del pueblo escalaba y escalaba y escalaba y escalaba y escalaba. A tal grado que ya no ofrecían animalitos puros y limpios, saludables en el altar para Dios. Le ofrecían los animalitos defectuosos, pintos, cojos, ciegos para Dios, anulando la posibilidad de tener un acceso serio y honesto delante de Dios. No es muy diferente a lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo, porque el sacrificio perfecto ya se ha realizado a nuestro favor para pagar nuestra deuda, para que nuestras vidas estén siendo purificadas, para que experimentemos la presencia de Dios. Pero nuestro pecado sigue escalando, sigue escalando, sigue escalando y sigue escalando, pero jamás va a ser la obra redentora de Cristo Jesús insuficiente, porque donde el pecado abunda, ¿sabes qué? La gracia sobreabunda. En otras palabras, el sacrificio de Jesús sigue siendo suficiente. Y el día de hoy tú y yo por fin podremos decir: Señor, quiero que tu sacrificio tenga el impacto que debe de tener en mi vida. No que tenga un impacto limitado, sino que tenga un impacto completo en mí. Pero para eso vamos a tener que empezar a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y vamos a tener que vivir recordando el sacrificio de Jesús. Remember Jesus' sacrifice on your behalf. Keep it in mind.
No te olvides que Él ha hecho un sacrificio por ti. Es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia del Señor, hemos recibido un regalo inmerecido y no hemos recibido el castigo que merecemos. Esa es misericordia. No hemos recibido el castigo que merecemos. El castigo que merecemos es la muerte, pero tú nos has dado vida. Eso es misericordia. Entonces no tenemos que olvidarnos de la misericordia del Señor. No tenemos que olvidarnos del sacrificio que Él ha hecho en nuestro favor. No tenemos que olvidarnos que Él pagó por nuestros pecados, que Él nos quiere purificar y que Él quiere que nosotros podamos disfrutar su presencia, su compañía en nuestras vidas. Recuerda el sacrificio de Jesús. Y a la persona que está a tu lado, recuerda. Recuerda, no se te olvide. Remember. Recuerda que cada área de tu vida ha sido redimida. ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? No nada más tu vida espiritual. Porque eso es lo que hacemos, ponemos las diferentes áreas de nuestra vida en diferentes cajitas y el área, la cajita de nuestra vida espiritual, esa ha sido redimida. No, no es así. Cada área de nuestra vida ha sido redimida. Déjame decírtelo en inglés. Every area of your life has been redeemed. Tu cuerpo físico, tu mente, tus relaciones sociales, tu condición emocional y desde luego tu vida espiritual. Cada área de tu vida ha sido redimida. Ha sido renovada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ha llegado lo nuevo en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué no vemos esa redención en cada área de nuestra vida muchas veces? Muchas veces vivimos en devoción al Señor, adoramos al Señor y vivimos como Él quiere. Y las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Pero en muchísimas ocasiones no experimentamos esa redención en cada área de nuestra vida porque no sabemos adorar a Dios. Y tenemos que aprender a vivir en adoración a nuestro Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 1, después de cuando dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice: le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Esa es la adoración espiritual que tú y yo tenemos que dar. Y si no estamos disfrutando la redención en cada área de nuestra vida, es porque probablemente no estamos adorando a Dios como debe de ser. A esto es a lo que me refiero. Ojalá que todo lo que hemos hablado nos haya ayudado a construir un buen fundamento para lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? A ver, despiértate, aliviánate, a esto veniste, ¿ok? Ya no tenemos que traer un animalito limpio y puro para ser degollado y consumido en la presencia de Dios, para tener nosotros acceso a su presencia. Ahora nosotros podemos venir y ponernos en ese altar como sacrificios vivos, porque ya hemos sido limpiados de toda maldad. Y cuando vivimos como ese sacrificio vivo, estamos permitiéndonos ser purificados.
Pero algunos de nosotros, hey, este animalito, ¿qué parte del animalito era puesto en el fuego para que fuera consumido? ¿Qué parte? ¿Nada más la cabeza? No. ¿Nada más las patas? No. ¿Nada más sus órganos internos? No. ¿Qué parte del animalito era puesto en el sacrificio para que fuera consumido? ¿Qué parte? Todo. Ahí está el detalle. Tú y yo nos lo hemos puesto todo en el altar de Dios. Tú y yo no hemos puesto toda la carne al asador, porque es demasiado. Y porque queremos un 5% para nosotros, un 10% para nosotros, un 20%, un 40%, un 50%, un 80%, un 90% para nosotros, y lo demás se lo damos a Dios. No le damos a Dios, le damos a Dios que nos perdone y los limpie de todo pecado, pero no le damos a Dios nuestro matrimonio, no le entregamos a Dios nuestra familia, no le entregamos a Dios nuestros malos hábitos, no le entregamos a Dios nuestro lugar de trabajo, no le entregamos a Dios nuestras emociones, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, no le entregamos, no nos ponemos completitos ahí para ser purificados. Y la adoración espiritual envuelve que nos rindamos por completo en todas las áreas de nuestra vida, para que toda nuestra vida esté siendo consumida en ese altar, y que sea nuestra vida un holocausto, un humo que sube hasta la presencia del Señor como un olor fragante, agradable delante de Él. ¿Cuál es la parte de tu vida en la que le estás diciendo no al Señor? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu tiempo? ¿Son tus relaciones? ¿Son tus hijos? ¿Es social media? ¿Qué parte de tu vida no estás trayendo al altar para ser consumida y traerla y ofrecerla como un sacrificio agradable delante de Dios? Todos tenemos áreas como esas. El pastor Ryan decía esta mañana que él decía, hacía la analogía de decir: oh, yo nada más pensar en el 95% no es suficiente, tengo que poner el otro 5% también en el altar. Y yo me quedé así como que, wow, este cuate que a todo dar, él siente que el 95% se lo está dando al Señor. Yo me puse a pensar, y a lo mejor le estoy dando voy a ser generoso conmigo, ¿ok? Le estoy dando el 60%. El otro 40%, ¿quién lo tiene? Yo, mi carne. Y me deleito en eso, y no lo traigo delante del Señor, y no lo rindo delante de Él. Recuerda el sacrificio de Jesús, vive para adorar a Dios y realinea tus pensamientos. Algo tiene que cambiar aquí. Hazle así, aquí, de aquí, aquí. Aquí. Algo tiene que cambiar aquí. Cuando hablamos de arrepentimiento, no nada más es, ay, mi culpa. No. Hablamos de arrepentimiento, es un cambio de ¿qué? Mentalidad. Algo tiene que cambiar aquí. ¿Un cambio de qué? Mentalidad. ¿Ok? No se amolden al mundo actual. Romanos 12:2. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
No se acostumbren a estar sufriendo en esta o aquella área de su vida, a estar derrotados en esta o en aquella área de su vida, a estar privados en aquella o en esa otra área de su vida. No se conformen con menos, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tienes que saber que Dios quiere impactar esa situación que te está quitando el sueño. Tienes que saber que tu pecado no es más grande que el sacrificio que Jesús hizo por ti. Tienes que saber que tu mal hábito no es algo que te puede privar de la presencia de Dios. Que si tú aceptas el pago de Jesús por ti en la cruz, aceptas el proceso purificador que trae ese fuego en el altar y te permites vivir en su presencia, Dios te acepta y te abraza, y Él es el que hace el cambio que tú necesitas hacer. Dios quiere transformar cada área de nuestra vida, pero tenemos que decirle adiós al pasado. Ese es el problema. No sabemos decirle adiós al pasado. Queremos seguir con la misma mentalidad. Piensa en tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Son tus prioridades ahora las mismas que eran tus prioridades antes de ser creyente? ¿Están alineadas tus prioridades con el reino de los cielos? ¿Está primeramente Dios en tu vida, no solamente como una idea, sino no te pierdes tu tiempo de devoción con el Señor? Olvídate de venir a la iglesia, ese es otro rollo. No te pierdes tu tiempo de devoción con el Señor. Sabes y entiendes que si estás casado, tu esposo, tu esposa es la prioridad más importante en este planeta, y después le siguen tus hijos, y después le sigue tu trabajo y la iglesia y cualquier otra cosa que quieras aumentar. ¿Tienes tus prioridades alineadas con el reino de los cielos? Si no, tienes que simplificar. Mucho rollo. No hay descanso. Y nuestra vida es muy complicada. Y no nos podemos enfocar en lo que es importante. Ser un sacrificio vivo nos permite descubrir y disfrutar la voluntad de Dios. ¿No es eso lo más importante? Experimentar y disfrutar la presencia de Dios en tu vida, ¿no es eso lo más importante? ¿O será ganarte un título universitario a toda costa, alejándote de Dios, de tu familia, de tus hermanos, en fin? ¿O será comprarte una casa de $1,000,000 a lo que están ahorita y perder tu familia y no tener comunión con tus hijos y todo eso? Eso es lo más, ¿qué es lo más importante? Si lo más importante es vivir para hacer la voluntad de Dios y disfrutarla, enfócate en eso. Lánzate sobre eso. Toda la carne, ¿a dónde? No al asador, al altar. Versículo 2: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, di conmigo buena. ¿Qué puedo elaborar con eso? No mucho. La voluntad de Dios es buena. Él tiene buena onda contigo. Él tiene buenos planes para ti. Él te ama bastante. Agradable, ¿qué puedo decir? Se siente de lo mejor estar en su presencia. Perfecta, no puede compararse con nada. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere para ti y para mí es perfecto.
Y lo que nosotros necesitamos entonces es vivir vidas como sacrificios vivos para el Señor. Pónganse de pie, por favor.